Buenas noches, profes. Esta es la tutoría de la semana número 9 por el grupo número 2, los geometristas. Empezamos con el teorema 6.1, que nos dice la tangente a una circunferencia y el radio trazado al punto de tangencia son perpendiculares entre sí. Recordemos que la tangente es la recta que corta en un solo punto de la circunferencia. Y nos dice que es perpendicular, es decir, la tangente es la recta de nombre L1 y el punto donde está intersecada en la circunferencia es T, es decir, que si formamos un segmento de T al centro de la circunferencia, formaremos una perpendicular, es decir, tendrá 90 grados. Bien, tenemos el teorema 6.2 que en palabras está un poco extenso, pero dice lo siguiente. Si desde un punto exterior a una circunferencia se trazan a la misma dos tangentes, es decir, la tangente B y BP y la tangente AP, eh, que tienen por extremos al punto externo, es decir, P, y a los puntos de tangencia son congruentes y el rayo trazado desde el dicho punto externo que pasa por el centro de la circunferencia forma la bisectriz del ángulo. Es decir, tenemos la tangente B, P y la tangente AP, y podemos decir que B, el segmento B, con la unión del centro de la circunferencia, forman 90 grados por el teorema 6.1. De igual forma A. Entonces podemos decir que B, el segmento BP, es igual al segmento AP. Bien, también tenemos que el ángulo que forma AP con O es congruente al ángulo que forma BP con O. ¿Ya? Entonces aquí está el teorema 6.2. Bien, tenemos el teorema 6.3 que nos dice, la línea de los centros de dos circunferencias secantes es perpendicular en el punto medio de la cuerda común de las mismas. Es decir, tenemos las dos circunferencias, la primera circunferencia que tiene como el origen O1 y la segunda O2. Y recordemos que cuando hablamos de una circunferencia que son secantes, es decir, que se cortan en dos puntos, en este caso A y B. Y bien, nos dice que la línea de los centros de dos circunferencias es perpendicular en el punto medio de la cuerda común de las mismas, es decir, la cuerda que se forma de O2 AM y de O1 AM. Teorema 6.4. En un mismo círculo o en círculos concurrentes, dos cuerdas equidistan del centro sí y solo sí son congruentes. E imagina que si tienes dos cuerdas de guitarra del mismo largo, si las colocas en dos guitarras exactamente iguales, congruentes, y las ajustas para que estén a la misma distancia del centro de la guitarra, el agujero de resonancia, entonces las cuerdas son congruentes porque tienen la misma longitud y están equidistantes del centro. En términos geométricos, si tienes dos cuerdas en un círculo y dibujas líneas perpendiculares desde el centro del círculo hasta cada cuerda, estas líneas son perpendiculares, serán iguales en longitud, sí y solo si las cuerdas son congruentes. Esto también significa que si las cuerdas son congruentes, dividirán el círculo en arcos que también serán congruentes. Este teorema es útil porque nos permite comparar las longitudes de las cuerdas y sus distancias al centro sin necesidad de medir directamente cada una de ellas. Teorema 6.5. Una recta que pasa por el centro de una circunferencia y es perpendicular a una cuerda, biseca a la cuerda y el arco que dicha cuerda subtiende. Imagina que tienes un círculo que es como una rueda de bicicleta. La cuerda es como un rayo de la rueda que no llega hasta el borde exterior. Si trazas una línea desde el centro de la rueda, el centro de la circunferencia, hasta este rayo y haces que la línea sea perpendicular al rayo, entonces cortarás el rayo en dos partes iguales. Además, esta línea también cortará el arco de la rueda que es la parte del borde que está por encima del rayo, en dos partes iguales. Este teorema es muy útil en geometría porque nos permite encontrar el centro de un círculo o la longitud de una cuerda desconocida si conocemos algunas otras medidas. Teorema 6.7. La medida de un ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad de la medida del arco que intersecan los lados de dicho ángulo. Imagina que tienes una pizza en forma de círculo y decides cortar una porción. La punta de la porción es el vértice del ángulo inscrito y los bordes de la porción son las cuerdas que forman un lado del ángulo. Ahora la medida del ángulo inscrito es como si estuvieras midiendo cuán grande es la punta de esa porción de pizza. Pero en lugar de medir directamente la punta, mides el borde curvo de la pizza, el arco, que está entre los dos bordes rectos de tu porción. La regla es simple, la medida de la punta, el ángulo inscrito, es siempre la mitad de la medida del borde curvo, el arco.
de tu porción de pizza. Así que si alguien te dice que el borde curvo mide 60 grados, entonces puedes estar seguro de que la punta de tu porción, el ángulo inscrito, mide 30 grados. Es como que si tu pizza tuviera un secreto, siempre te dice cuán grande es la punta, si conoces el tamaño del borde curvo, y ese es el teorema del ángulo inscrito. Bien, tenemos el teorema 6.8. La medida de un ángulo semi-inscrito es igual a la mitad de la medida del ángulo subtendido por la cuerda. Bien, para empezar tenemos que la tangente L valga la redundancia, es tangente a la circunferencia de origen O y de radio R. Y tenemos que en la tesis que la medida del ángulo 1, la medida del ángulo de acá, es la mitad del arco que se forma con el punto AT sobre 2. Bien, y también tenemos que la medida del ángulo 2 es la medida del arco que se forma de A, que pasa por P y llega a T sobre 2. Bien, para demostrar este teorema podemos formar una paralela que sea paralela a la tangente L a P y podemos decir que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo que se forma entre T y AP por alternos internos. Entonces tenemos que la medida del ángulo que se forma de TAP es igual a la medida del arco de TP sobre 2 por el teorema anterior, el 6.7. Y finalmente tenemos que la medida que se forma de TAP es igual a la medida del arco TA por el teorema 6.6. Entonces hacemos las operaciones correspondientes y logramos demostrar este teorema, que el ángulo M2 es igual al arco que se forma de A, que pasa por P y termina en T, sobre 2. Gracias. Teorema 6.9. La medida de un ángulo X inscrito es igual a la semisuma de la medida de los arcos que las cuerdas del inscrito adyacente subtienden. Para entenderlo de manera sencilla, imagina que tienes un círculo y dibujas un ángulo fuera de él. De tal manera que uno de sus lados toca el círculo en un punto y el otro lado corta el círculo en dos puntos, formando así un ángulo inscrito adyacente dentro del círculo. La medida del ángulo X inscrito es la mitad de la suma de las medidas de los dos arcos que están entre los puntos donde las cuerdas del ángulo inscrito adyacente tocan el círculo. Es decir, si tienes un arco grande y un arco pequeño que son intersectados por las cuerdas del ángulo inscrito, suma la medida de estos dos arcos y divides el resultado entre dos para obtener la medida del ángulo X inscrito. Matemáticamente, si S1 es la medida del arco grande y S2 es la medida del arco pequeño, entonces la medida del ángulo X inscrito, teta es igual a 2S1 más S2 dividido para 2. Muchas gracias. Teorema 6.10. La medida de un ángulo interno es igual a la semisuma de la medida de los arcos intersecados por dicho ángulo y su opuesto por el vértice. Aquí tenemos un ejemplo de una circunferencia que está trazada por dos rectas secantes que se cortan entre sí y se puede cortar en cualquier punto. Teorema 6.11. La medida de un ángulo externo es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos comprendidos entre los lados de dicho ángulo. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen eh, que hace referencia a todo lo que dijimos. Podemos ver aquí un ángulo externo. Teorema 6.12. En el teorema 6.12 tenemos que si se tiene dos circunferencias tangentes exteriormente con una tangente común trazada a las mismas, entonces la longitud del segmento determinado por los dos puntos de tangencia es media proporcional entre los diámetros de dicha circunferencia. Igual tenemos una imagen que nos da a entender mejor lo que dice el párrafo. Teorema 6.13. Potencia interna de un punto P y P. Aquí nos dice, si dos cuerdas se intersecan dentro de una circunferencia, entonces el producto de los dos segmentos determinados sobre la una es igual al producto de los segmentos determinados en la otra.